Hola, buenas tardes. Hola, buenas docentes. Mi nombre es Luciano Vázquez y paso a desarrollar la tarea correspondiente a la semana número 6 del laboratorio PLC. El circuito propuesto está desarrollado en base a diagramas de escalera y este circuito parte con tres entradas, y 1, y 2, y 3, ¿cierto? Eh, eh, y 1, y 2, y 3, eh, perdón, cada una conectada a una a la función de desplazamiento SF001. Eh, la entrada I1 va a estar conectado en el pin de ingreso de partida, ¿cierto? De la función de desplazamiento. La entrada I número 2, que para efectos de la simulación va a ser un pulsador normal abierto, conectado a un trigger, y la entrada número 3 que va a estar conectada a DIR, la cual permite la dirección de la correa de desplazamiento. Dentro del proyecto se mostrará el avance de la cinta, ¿cierto? A través de las siguientes salidas, que van desde la Q1 hasta la Q número 6, que corresponden a las fotoceldas. Em, una séptima posición, ¿cierto? Del sensor de desplazamiento eh, va a quedar nombrada como sensor de posición, ¿cierto? A través de un contacto normal abierto, el S1.7, el cual va a energizar directamente un generador de pulso. Este generador de pulso eh, va a estar configurado con un ancho de pulso de 5 segundos y con una duración de pausa entre pulsos de 15 segundos. ¿Cuál es la intención de esto? Que en los 5 segundos, ¿cierto?, se va a generar el etiquetado de la botella, y en los 15 segundos restantes se va a generar el movimiento del brazo motorizado, ¿cierto?, que va a acomodar las 8 botellas dentro de la caja. Para esto, ¿cierto?, se va a generar que el sensor de la función de desplazamiento, ¿cierto?, con un contacto abierto, va a generar en la entrada, va a generar el inicio, el arranque del generador de impulsos, ¿cierto? El generador de impulsos en los 5 segundos de encendido eh, va a tener, a través de un contacto abierto, va a energizar, ¿cierto?, la bobina Q7, la cual hace relación al etiquetado. Eh, el mismo, el mismo sensor de posicionamiento, ¿cierto? Cuando se cierre y con un contacto cerrado una marca, un contacto cerrado de la bobina de etiquetado, van a energizar ambos la salida Q8, que hace relación al brazo motorizado. Eh, para continuar con el proceso, ¿cierto? El brazo motorizado, perdón, volviendo al tema, ¿por qué decidí utilizar este tipo de forma? Principalmente decidí utilizar el generador de impulso porque son 8 botellas, ¿cierto?, en 15 segundos, lo cual daría como cumplimiento el enunciado que indica que las 8 botellas deberían estar organizadas dentro de una caja en 2 minutos. Bueno, para continuar con el proceso, ¿cierto? Luego el brazo motorizado se va a generar, va a tener a través de un contacto abierto, se va a generar un conteo, ¿cierto? El cual va a contar las 8, un contador, perdón, el cual va a estar programado en 8 encendidos y 8 apagados, ¿cierto? Esto para que
un contacto abierto de ese mismo de ese mismo contador, ¿cierto? Va a energizar un texto de aviso que va a estar configurado para que indique en pantalla cuando la caja está llena y el operario de producción pueda retirarla. Eh, en paralelo a eso, en paralelo al todo el sistema de producción, aquí en este paso, ¿cierto? En el generación de texto de aviso de caja llena, estaríamos dando término a la secuencia de producción propiamente tal. Ahora, con respecto al, al contador de horas de funcionamiento para realizar la parada de mantenimiento, ¿cierto? La misma entrada de uno, la que va a ser el inicio del proceso, ¿cierto? La que está conectada al inicio, valga la redundancia, del ciclo de desplazamiento, esa misma entrada eh, va a energizar eh, el contador de horas de funcionamiento. Este contador de horas va a estar programado con un intervalo de mantenimiento de 5 horas, ¿cierto? Eh, las cuales, cuando se cumplan esas 5 horas, a través de un contacto abierto, va a energizar un texto de aviso, el cual tiene indicado como máquina de mantenimiento, el cual va a indicar que la máquina está en mantenimiento. La máquina de mantenimiento, según el enunciado, indica que tiene que tener 40 segundos para realizar el mantenimiento. Hagamos cuenta de un mantenimiento, una pequeña limpieza, etcétera. Ese mantenimiento, esos 40 segundos van a ser programados a través de un contacto, ¿cierto? Del contador de horas de mantenimiento, un contacto normal abierto. Este contacto se va a cerrar, ¿cierto? Va a energizar un temporizador con retardo a la conexión. Y este temporizador va a reiniciar el ciclo para que siga el proceso productivo, ¿cierto? Energizando también, por supuesto, una salida que hace relación a la parada de mantenimiento. Vamos a hacer una demostración entonces de la simulación del programa. Eh, Al simular, ¿cierto? Vamos a hacer cuenta el inicio del proyecto. Vamos a ver cómo va a ir avanzando la cinta hasta llegar a Q6. Cuando yo le dé pulsaciones a I2, ¿cierto? Va a llegar a Q7. Al llegar a Q7, ¿cierto? Vemos cómo está trabajando el brazo motorizado, cargando a través del generador de impulsos, ¿cierto? Son 15 segundos donde trabaja el brazo motorizado y luego son 5 segundos donde trabaja el etiquetado para cumplir con los 2 minutos del proceso de acomodo de las botellas, ¿cierto? Vemos cómo el contador está contando las botellas que llegan organizadas, ¿cierto? Después del proceso del debido etiquetado, ¿cierto? Vemos cómo el contador cuando llega a 8 debe mostrar un mensaje, ¿cierto? El cual indique que la caja está llena a través de ese F004. Efectivamente lo indica, ¿cierto? Y en paralelo vemos cómo está trabajando el contador horario, perdón, contador de horas de funcionamiento, ¿cierto? Para poder visualizar, vamos a adelantar la hora del, del contador, ¿cierto? El cual va a ir disminuyendo acá el MI, ¿cierto? Que está programado en 5 va a ir disminuyendo en el MN. Eh,
vemos cómo va disminuyendo, ¿cierto? Asumiendo que está pasando este tiempo, y vemos que debería aparecer, efectivamente aparece máquina en mantenimiento. Eso vendría siendo el proyecto en cuestión, profesor. Muchas gracias.